Y ahora sí, recibimos, y lo hacemos con muchísimo gusto, a la socióloga Rosario González. Buenos días, Rosario, bienvenida. Bueno, buenos días a todos, bienvenidas a la audiencia. Y bueno, primero agradecer la invitación. Para mí es un placer integrarme los viernes a esta columna de empezar a analizar algunos temas que le preocupan a la sociedad sanducera, con un poco de información estadística, un poco de análisis técnico de los problemas que siempre vienen tratando en el programa y que hacen a lo que le interesa a la población, ¿no? Vos sabés que tuvimos que hacer como de Paco Casal, porque si hay una persona que queríamos tener desde hace muchísimo tiempo en este grupo de trabajo, era Rosario González. Muchas gracias. Sí, era una persona que la habíamos invitado a participar tanto en este espacio como en otros que teníamos en otros medios de comunicación, y siempre vimos que el aporte que podía hacer Rosario era interesantísimo para la audiencia. Y bueno, y ahora lo hemos logrado, la llamamos a Rosario y con muchísimo gusto se prestó a estar con nosotros los días viernes en esta columna. Y bueno, acá vamos a intentar sacarle el jugo a esa presencia de Rosario los viernes. Rosario. Y yo voy a intentar no aburrir con tanto dato estadístico que a mí me gusta mucho, pero a veces cuando uno analiza temas sin datos, ¿no? Y lo analiza, yo siempre digo, dato mata relato a veces. Sí, y a veces es necesario poner, cuando hay tanta interpretación de la realidad, a veces nos olvidamos de la realidad tal cual es, ¿no? Claro, y el poner los números nos lleva precisamente a mostrar la realidad tal cual es, ¿no? Eso es interesante. Y uno de los temas que hemos venido tratando acá, los días miércoles tenemos una mesa de opinión, es el tema desempleo y economía casera o economía de bolsillo. Pero nos interesa, porque una cosa lleva a la otra. Nos interesa abordar hoy en esta primera charla que vamos a mantener con Rosario acá los viernes, el tema desempleo. ¿Cómo se puede encarar? ¿Cómo podemos empezar a encarar este tema desempleo? Porque es una temática compleja, ¿verdad? El desempleo, porque el desempleo lleva a muchas otras cosas, y lo estábamos hablando fuera del micrófono, puede desembocar en un montón de situaciones, ¿no? Hoy el trabajo realmente es algo totalmente estructurante en una persona. En otras épocas ha sido la familia u otras cuestiones. Hoy define a una persona, en realidad, dónde trabajás, qué haces, a qué te dedicas, casi que te define como persona. Te da estatus del trabajo, ¿no? No solo estatus, sino que dice quién sos, dice mucho de vos, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es como una... Hace muchísimos años atrás era la familia, ¿no? Sí. ¿De quién sos hijo? ¿no? Mirá, de buena familia. De buena familia. Hoy eso ya no es tan relevante, digamos, para que el otro te identifique y uno se sienta con autoestima y bien con uno mismo, sino que es, bueno, ¿en qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Entonces, cuando uno pierde el empleo, también pierde una cuestión muy estructurante en la vida. Y bueno, y además hay una diferencia, aún a pesar de todos los avances que hay en materia de género, hablábamos también, hay una diferencia muy importante cuando es un hombre el que pierde el trabajo, por lo que se considera que un hombre debe aportar a la familia, que cuando una mujer lo pierde. Pero bueno, comencemos a hablar de cómo está el desempleo en Paysandú. Las cifras oficiales, en tanto cifras, no aparecen como un desempleo muy alto. Las cifras publicadas ustedes vieron que las cifras siempre se publican a nivel país. Sí. Solo una vez al año se publican a nivel departamental. Entonces es muy difícil seguir el desempleo, la evolución del desempleo por trimestre a nivel departamental. ¿Por qué es esto? Porque de dónde saca el Estado, o sea, los datos oficiales, de dónde se construye el índice de desempleo, de una cosa que se llama encuesta continua de hogares, de los cuales vamos a hablar muchísimo los viernes, porque es donde salen todos los descriptores del país. Sí. Pobreza, empleo, desempleo, promedio de ingresos, etcétera, etcétera. Esa es una muestra que se hace, una encuesta, con una muestra probabilística de la población. Rosario, es solvente a nivel país, pero no tan robusta en cantidad a nivel de departamentos. Sí, siempre se ha dicho, y tenemos ejemplos claros,
que han ocurrido en países vecinos, ¿puede haber un retoque de esos números y de esos datos que le sirvan al gobierno de turno y decirle que venga una orden? Y ojo con lo que te estoy diciendo, porque sé que en algún momento creo que desempeñaste tareas en el Instituto Nacional de Estadística. ¿Puede venir una orden y dar decir, vamos a retocar porque nos sirve mostrar otras cifras y otra situación? O en todo caso, si los parámetros varían y por lo tanto varían el guarismo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en Paysandú para que toda la audiencia entienda de qué hablamos, y después vamos a si existe o no ese retoque. En el último dato de desempleo a nivel departamento decía que había un 6,1% desempleado. Esto en números son 3.204 personas, o sea, 3.000 personas sin trabajo desempleadas en Paysandú. En los últimos números que dio el INE. Los últimos números oficiales que da el Instituto Nacional de Estadística en relación a Paysandú. De estos, ellos los separan en tres categorías. Que buscan trabajo por primera vez. ¿Y por qué se separa así? Porque es mucho más difícil ingresar al mercado laboral que después que uno ya está, aquello de inútil sin referencia. Sí. Que buscan trabajo por primera vez, dicen que es el 6,4% de la población, o sea, 474 jóvenes buscando trabajo por primera vez en Paysandú, pongámoslo en números claros. El desempleado propiamente dicho, que es aquel que tenía trabajo y lo perdió, 2.600 personas, y desempleado en seguro de paro, 0,1% de la población, que son 118 personas. Cuando uno quiere saber si la estimación de una muestra está en consonancia con la realidad, es decir, en estadística diríamos si el nivel de captación de la muestra es alto, el único dato que tenemos para comparar contra datos registrales es el dato de seguro de paro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos registros reales, claro, y oficiales del BPS. Sí. Entonces, uno, si esta estadística, lo que infiere la muestra fuera correcto, uno debería encontrar unos 108 personas de seguro de desempleo promedio mensual. Cuando uno va a los datos registrales del BPS para el mismo año, resulta que hay promedio de prestaciones mensuales por BPS de 1.239 personas. O sea que tenemos una diferencia de la muestra que marca 118 con 1.239 que dice el dato registro del BPS. Esto es más de un 600% de diferencia. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Si consideramos solamente la causal despido, que uno diga, bueno, vieron que en las prestaciones de seguro de desempleo hay tres tipos, ¿no? De despido por reducción, o sea, reducción de horas. Reducen horas, sí. O por suspensión, te suspendo, pero probablemente vuelva a trabajar. Aún descontando eso, y quedando solo con las personas que despidieron, estamos con una diferencia muy grande porque son 842 personas. Entonces, claramente acá hay algún tipo de problema, vamos a decir que hay un problema entre el dato registral, el dato duro y la descripción de la realidad a través de una muestra. Ahora, es un problema grosso, Rosario. Un 600% más de diferencia no es poca cosa. Es un problema importante, ¿sí? Es un problema bien importante, porque a ver, si uno lo mira por el otro lado y dice, bueno, ¿cuántos hay empleados en Paysandú? ¿No? ¿Cuál es el índice de empleo? ¿No? Bueno, vamos a suponer que el desempleo, capaz que tuvieron algún problema en el relevamiento muestral para identificar a los desempleados, pero la tasa de empleo está correcta. Según el INE, en Paysandú hay unos 52.000 personas entre ocupados y desocupados, y en ocupados hay 50.000, 49.000 y pico, 50.000, vamos a hablar de número redondo. Cuando uno va al BPS y se fija los puestos cotizantes en el BPS,
hay 37.256. ¿Sí? Puestos cotizantes, no personas. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener más de un puesto de trabajo. Sí. Muchos de la audiencia que se están da escuchando eso. trabajan en 2 lugares. Así, el Entonces, señor, por ejemplo, allí, el operador trabaja en 2 lugares. trabaja en 2 lados y cotiza o sea, son 2 puestos de trabajo. Sí, cotiza en 2 lugares. Ahí va. Entonces, de esos 37.000 puestos, el BPS estima, ya no para Paysandú, ahí es una estimación nacional, porque no sé por qué no dan el dato por persona, el BPS departamento, lo da por puestos de trabajo. Seguramente el dato por persona lo tienen, lo publican. Lo que pasa es que el dato, si se aplica así, y en este caso concreto que conocemos de una persona acá, 4 personas estamos en este momento acá en el estudio, y de esas 4 personas hay una que cotiza en 2 lugares. No debe servir tener el dato en ese ejemplo además esos son los cotizantes del BPS. Sí. Yo no cotizo el BPS, yo cotizo a la caja bancaria. Entonces, Ahí va. ¿cómo tomamos Ahí va. esos? Entonces vamos a empezar a Ahí sumar. está. De esos cotizantes del BPS, que son 37.000, ellos estiman un índice de pluriempleo del 1.14. Yo saco el índice de pluriempleo y me da que hay unas 32.000 personas registradas en el BPS. Va. Miro los datos y ahí empiezo a sumar para intentar llegar a un dato más ajustado, digamos, registral. Ahí voy, digo, bueno, ¿cuántos militares hay en actividad en Paysandú? Que por tanto vayan a otra caja, la caja militar. Sí. 351. ¿Cuántos en la bancaria? ¿Cuántos en caja profesional? Que probablemente están en caja profesional y también están en el BPS. No importa, sumemos. Sí. Agreguemos. Sí. No hay hagamos más números. Agregamos el policial, agregamos la caja profesional, agregamos la caja notarial y agreguemos la caja bancaria. Aún sumando todos, no da más de unos 34.000, 35.000 registrados oficiales. ¿Qué pasa con el otro? Sí, porcentaje? Nos están quedando 20.000 personas, entonces, mínimo. Que no tenemos muy claro. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Y ahí hay 2 opciones. Estadísticas posibles, digamos, explicaciones posibles. Una es que haya una informalidad bastante más grande de la que se estima por el gobierno, o sea, que estén trabajando como pero que no sean dice la cotizantes. muestra, por tanto no estén en el índice de desempleo, pero la informalidad sea bastante más que un 19,9%, como lo estiman en Paysandú. Por ejemplo, alguien que hace changas, entonces, y que no trabaja en negro, digamos, o que tiene una almacencita pero no la tiene registrada en ningún lado, o hace un trabajito de reparto y tampoco está registrado, o hace un delivery y tampoco está, o la situación. Lo que lo puedo explicar es, si está bien el índice de desempleo que ellos sacan y está bien la ocupación, bueno, entonces el índice de informalidad es muy alto, es más alto de lo que ellos estiman, claro. O tenemos un serio problema y el desempleo es más alto. Son las 2 posibilidades. Habría que hacer otros estudios para poder la población económicamente activa aquí en el departamento de Paysandú, ¿a cuántos alcanza? Según y lo que pasa es que ahí también pasás a depender después de datos de INE demuestran que ahí es donde, pero estaríamos que unos 60.000 deberían estar trabajando y están ocupados, según el INE, ocupados unos 52.000. Ahí ya tenemos una diferencia, pongámosle, de 8.000 personas, ¿no? Y ahí quizás le estaría dando, no, también le da más. Sí, siempre da más. Le da siempre mucho más. Falta. Sí, nos faltan porque son informales y no están considerados, subestimamos todo como país, ¿no? Porque ¿por qué es importante esto? Porque de la observación que uno haga de la realidad, cualquier orden de la vida, ¿no? Uno mira y dice, bueno, a mí lo que me está pasando es tal cosa. O al médico y le dicen, el diagnóstico suyo es tal cosa.
si uno no mira bien el diagnóstico, o por algún motivo tiene alguna distorsión en el diagnóstico, como aparentemente hay acá, el tratamiento, o sea, la política pública que uno va a ofrecer en este caso, y le va a errar. Sí. Porque si uno piensa que no hay desempleo en el país, que queda solamente el desempleo estructural, o es muy baja la tasa de desempleo en el país, queda el estructural, el demás. Sí, no se van a poder hacer políticas de empleo. Voy a hacer otras políticas de empleo. Claro. Si yo pienso que es mucho más alto o que la informalidad es más alta, voy a hacer otras políticas de empleo, distintas para la informalidad, diferentes para el buscar trabajo por primera vez, porque no son las mismas. Pero por eso es muy importante. Queda claro que la tasa de desempleo no está tomada en relación a esos datos, sino daría otro guarismo. Está claro que la tasa de desempleo tiene una diferencia, digamos, con los datos registrados. Ahí está, y un poco a ver si coincidimos en el criterio. El desempleo generalmente se toma como la falta de trabajo, es decir, aquella persona que forma parte de la población activa y procura conseguir un empleo. Eso es el desempleo. Pero la tasa de desempleo es la relación entre esas personas que buscan empleo y la población activa. Exactamente. Entonces ahí tendríamos no una pequeña diferencia, el número más alto. Una diferencia que da lugar a una lectura de la situación política económica o de la economía política de este país distintas a las oficiales. Totalmente distintas. Que además supongo que cada oyente en su casa evaluará si tiene hijos y sacará sus conclusiones de la situación en la búsqueda de empleo. Pero también hay un reto para la sociedad, Rosario, y es que muchas veces la formación en la educación de los estudiantes apuntan a la pronta a encontrar empleo. Por ejemplo, es muy alto el nivel de estudiantes que tiene en materia de servicios para la salud la universidad, en este caso en Paysandú. Pero también hay lo que a veces se llama el desempleo friccional, es decir, aquella persona que aún teniendo un empleo no está conforme con ese empleo y procura otro. Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿qué pasa en esa tasa de desempleo con aquellas personas jóvenes que tienen edad para trabajar, pero no quieren trabajar no por voluntad, sino porque tienen otro proyecto de estudio? Por ejemplo, ¿cómo se incluye en esa tasa? Ahí va. La tasa de desempleo esta que estábamos conversando, de que en Paysandú son 3.200 personas, si la miramos por edad es bien distinta, aún haciendo los reparos sobre el dato oficial, ¿sí? Que nosotros estamos estimando que son más de 3.000 personas las que buscan trabajo en Paysandú. Si uno va a los jóvenes, al estrato juvenil, el más bajo, ahí la tasa se te va a 24% de desempleo. Que no y hasta los 24 años se te va al 15%. Y hasta los 30 años ya se va al 9%, aquella tasa que era del 6% en promedio total de la población. O sea que el problema del empleo juvenil, aún tomando los datos oficiales que para nosotros están subestimados, subvalorados, estamos hablando que a nivel juvenil por lo menos ronda el 24% la desocupación. ¿Y qué pasa en un país cuando no hay tantas alternativas de trabajo, como decía Marcelo? Bueno, yo paso a no poderme, ya que me cuesta conseguir trabajo, la posibilidad de cambiar de empleo, de mejorar o tener un empleo más adecuado a lo que estudié o yo desearía ser, se va haciendo muy difícil. Pero miremoslo del otro lado. ¿Quiénes han empleado en Paysandú? Y vamos a datos registrables del BPS. Yo ahora no voy a hablar más de la encuesta continua de hogares, porque yo miro esos datos, miro lo del BPS y no me coinciden. Así que vamos al dato real, a lo que hay en el BPS. En Paysandú hay 6.400 empresas en todo Paysandú. ¿Empresas de todo tipo? Empresas, 6.588 empresas registradas en el BPS a diciembre de 2015, el dato 2016, o sea, ellos en 2016 publican el 2015, todavía no tenemos el 2016.
Ahora, de estas empresas, primero que 6.500 empresas no es mucho, sí, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Ahora, pero de estas, el 42% son unipersonales. O sea, hay 2.700 de las 6.500 que son unipersonales, que se podrían considerar autoempleo, es decir, personas que no tienen empleados, que ponen un pequeño negocio, un taller. Digamos, una persona que trabaja pero opta por otro sistema de aporte al BPS, digo, sencillamente. Claro, o que no encontró trabajo. Exacto, ¿no? Y puso su propio emprendimiento. Autoempleo. Sí, sí. En esto está el monotributo también. Sí. Los vendedores, todo lo que hay monotributistas en general. Con menos de 4, entre 1 y 4 empleados, ¿sí? Hay 2.600. Entonces, si yo tomo entre los unipersonales hasta los de 4 empleados, yo tengo un 82% de las empresas representadas. O sea, el 82% de las empresas sanduceras son de menos de 4 empleados. Entonces, sí, habría que cuidar las pymes. Cuando uno dice, bueno, insiste, hay que hacer política de pyme, hay que cuidar el kiosquito, hay que cuidar a la que salió a ser de modista, al que tienen un pequeño emprendimiento de elaboración de alimentos, todo eso. Sí, hay que cuidarlo, no porque sí, hay que cuidarlo porque son el 82% de las empresas representativas. Claro. Y son las generadoras son grandes generadoras de empleo. ¿Y qué rubro generan más empleo en Paysandú hoy? A ver. El comercio. Servicios. En primer lugar. Con 9.000 puestos de trabajo registrados en BPS, siempre hablamos, ¿no? Pueden tener más, porque puede haber algún trabajo de tipo informal. Y en segundo, el agro con 8.800, o sea, prácticamente parejo entre el comercio y el sector agropecuario. Y uno ve en general que del agro se habla poco y nada últimamente. Hace unos años atrás realmente era un tema en los medios de comunicación, de qué política se podía hacer para el sector agropecuario, para mejorar y la no desaparición del productor familiar, etcétera, etcétera. Y el comercio está claramente muy deprimido. golpeado, Sí. Ahora, interesante todos estos datos, ¿no? Pero acá hemos venido tocando un tema sin saber estos datos, sin conocer lo que los estamos conociendo ahora. Los estamos conociendo con números, bien clarito como lo hace Rosario. Acá venimos tocando el tema, y ojo que no quiero hacer, porque en algún momento lo puede tomar, como hoy lo manifestaba, como apología de... apología de. ¿No? Esto no es apología de nada. Acá es simplemente aferrarme a lo que decía Rosario recién. Si habrá que cuidar, esa fue la palabra que empleó, cuidar estos emprendimientos, como puede ser el taller, el pequeño comercio de barrio que aporta una persona, aquella tienda, aquel pequeño emprendimiento que puede llevar hasta que tenga 4 empleados. Si habrá que prestarle atención a un tema que hemos venido hablando acá bastante, y ojo que no te quiero sacar del tema, Rosario, el tema de esto del perímetro de la zona azul. Claro, hay dos temas. Ahí hay 200 empresas, mira, y perdóname que te agrego un número porque eso me lo hicieron llegar la gente que está trabajando en esto. Hay 200 entre empresas y comerciantes que se ven afectados hoy por este tema de la ampliación del perímetro de la zona azul. Y no estoy haciendo, ojo, no estoy haciendo apología de nada y no estoy en contra de nada, ni nada. Estoy simplemente aportando un número a los números que muestra Rosario. Si habrá que cuidar eso, si habrá que prestarle atención, si habrá que rever a ver si estamos haciendo las cosas bien. Opinión personal, mirá que no los involucro. No, es que, a ver, como decíamos hoy, poner un dato arriba de la mesa hace que uno analice y mire la política pública desde una perspectiva en base a lo real, ¿no? Lo que nos parece que capaz, que diría. Y en el caso de Paysandú, discúlpame, digo, no tenemos tema de desempleo estacional. Le explico un poco para la audiencia lo que es el desempleo estacional. Por ejemplo, en Rocha
hay más empleo en la temporada turística que cuando la temporada turística termina. En Paysandú hay alguna relación que exista un desempleo estacional, es decir, que tengamos no un ciclo zafra, sí, por ejemplo, el tema del cítrico, el cítrico está un poco bajando nivel, me refiero a no al nivel de trabajo, sino a la cantidad de trabajo que genera. De hecho, en Constancia se están talando todo lo que es los cítricos, porque ahí hay otra idea, otro emprendimiento, y de 6 cuadrillas que había, empezaron a trabajar 2 y por poco tiempo se integraron las otras 4, que revela que a veces los cambios en el modelo productivo generan desempleo y no mayor empleo. Entonces la pregunta va por otro lado. Uno, si tenemos desempleo estacional, y el otro, cómo impacta la implementación de tecnología en la producción con el empleo y el desempleo. Intentemos mirarlo, yo siempre intento no dar opinión, más bien información. Si uno mira quienes se mandaron a seguro de paro el año pasado, la construcción es el primer afectado, ¿sí? Ahí yo no sé si se llama empleo estacional o tiene que ver por las inversiones, pero sí, claramente sí. El gremio del Zunca, digamos, los trabajadores de la construcción se vieron claramente afectados. El segundo lugar es el agro, y tiene que estar muy vinculado a esto que dice Marcelo, de lo que están pasando, el momento que están pasando alguna empresa en particular, citrícola, bueno, el sector lechero, ya sabemos muy complicado. Y sí, en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, cada 3 días cerraba un tambo en el Uruguay. En los últimos 2 años, cada 2 días cerraba un tambo en el Uruguay. O sea, es un proceso que se va acelerando. Como yo decía, es una fuente de ingreso de empleo muy importante en Paysandú. Es donde las empresas además se mantienen, ¿no? Y sin embargo hace mucho que no hablamos de este tipo de las políticas. Sí, que no se abordan políticas en este sentido para tratar de mejorar la competencia que tiene con las grandes superficies. Sí. Y no hablo solo del shopping, ¿no? Hablo que si uno mira el centro de Paysandú, están más bien con empresas que son de Montevideo, que en realidad muchas son de capitales transnacionales, tampoco ni siquiera de capitales nacionales locales, que no puede, el pequeño comercio local no puede competir en precio y en stock en relación a esto, ¿no? Sí. Ya sabemos que, para poner ejemplos claros, acá se pueden nombrar marcas, ¿no? Sí, dale, no hay problema. Lolita, Daniel Casín, y parecían que hacen hoy. Simplemente diseñan acá, mandan a hacer a China, importan de China. Entonces, con un volumen, por eso necesitan, para que les rinda, tienen que hacer mucho volumen, por eso tienen sucursales en todo el país. Sí. Bueno, no hay manera que un pequeño comerciante pueda competir contra eso. Pero además la ley de inclusión financiera, con todo respeto, es el otro elemento muy fuerte muy fuerte en este sentido. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto lo que el arancel que le cobran a las grandes superficies que mueven mucho dinero que el arancel que le cobran al pequeño comercio. Es el 2% de todas el débito, por ejemplo. Toda tarjeta de débito, el 2% se lo descuentan los comerciantes. Y en la tarjeta de crédito le descuentan el 4.5%. Y además las tarjetas de crédito hacen promociones para las grandes superficies, 25% con dólar, y el comercio chico no accede a eso. O sea que la ley de inclusión financiera es el otro factor. Y la reglamentación urbanística, en un momento, urbanística de ordenamiento del tránsito, en un momento donde había iniciado ya una crisis, porque fue una de las causales de envío de seguro de paro, el 25% del seguro de paro fue en el sector comercio, o sea que ya venía con un problema. Como faltó parecería un sentido de oportunidad de la medida, ¿no? En relación a evaluar el tema tránsito y no evaluar en su globalidad los aspectos económicos que la medida podría haber tomado. Rosario, has hecho un análisis bien concreto, bien sencillo, como te pedíamos que lo entendiera toda la gente. Ahora, lo entendemos nosotros
comunicadores, seguramente lo entendió la mayoría de la audiencia. El sistema político, que es quien debe entender esto y debe aplicar medidas correctivas para solucionar esto, en algún momento ves que, yo no te digo que te pidan a vos, porque eso es cuestión de gusto o de preferencia de parte de quienes tienen que recurrir a profesionales, pero como profesionales, ¿ves que se manejan en números cuando se van a instrumentar políticas que pueden afectar o que pueden beneficiar a esta gente? Vos hoy ves, notás, y te hablo a nivel departamental, ¿notás que se tomen en cuenta ese tipo de elementos, estos números, por ejemplo? Por ¿sí? La participación, Interesante el aporte de este oyente, yo creo que va en consonancia con lo que venías comentando, Rosario, ¿no? Claro, porque además, que no lo conversamos, pero que muy bien lo expresaba el oyente. ¿Qué pasa en una estructura de una empresa de menos de 4 empleados, que es, como ven, la mayoría de las que tenemos sí. en Paysandú? No tienen separado un gerente, un área administrativa, en general el pequeño, el comerciante sí. Local, salvo digo, los que ya tienen más de 20 empleados, sí. Que los que tienen más de 20 empleados hablamos del 2.4%, o sea, 160 empresas en Paysandú tienen más de 20 empleados y solo 21 tienen más de 100, ¿sí? O sea, hay 160 empresas que tienen entre 20 y 99, un rango, ¿no? Pero más de 20 empleados, estamos hablando de nada, realmente. Claro. O sea, que la mayoría no tiene una estructura que uno dice, gerente, área comercial, sí. área de compras, área... Es el propio empresario, el que hace todas las gestiones que el Estado le vaya a pedir. Sí. Hace la gestión, va al banco, viene, pero también hace con los proveedores, también atiende al público si hay... ¿Qué? Sí. Entonces, nosotros necesitamos un Estado que no esté, digamos, sentado en el mostrador, sino que le facilite esa cantidad de trámites, porque son las horas que el empresario tiene para dedicarle, además, a otras cosas que le necesita dedicar a otras cosas, estrategia de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Buenísima la charla, Rosario. ¿Sabés lo que nos está quedando? Y yo no te lo había pedido. Todos los viernes voy a venir. Sí. Ojalá nos queden bastantes cosas, si no el viernes que viene, ¿qué hacemos? Nos queda, pero referido a esto, Rosario, y te lo voy a pedir que lo hagas en poquititos minutos. Las consecuencias, lo tocaste hoy muy por arriba, ¿no? La consecuencia del desempleo. Yo recuerdo que una vez contigo en otro medio de comunicación abordamos el tema suicidio, y me acuerdo lo que me dijiste, había multicausales, ¿no? Una de las causales era el poder quedar desempleado, todo lo que genera el desempleo. Me gustaría que lo resumieras en pocos minutos, porque lo podremos tratar o no el próximo viernes. Hay miles de temas para tratar contigo, pero lo que genera el desempleo. El desempleo tiene una serie, lo primero que hablábamos, esto de lo estructurante y lo que define a una persona, su trabajo. Trabajo en tal lado, hago tal cosa. Cuando eso se pierde, una persona muy resiliente, como le dicen ahora, lo puede tomar como una oportunidad y abrir su negocio. 1.300 personas hicieron eso el año pasado, que es esta consecuencia. Se quedaron sin trabajo y fueron y abrieron. Que es esta consecuencia de la cantidad de unipersonales, monotributos, etc. Ahora, yo voy a abrir algo en algo que no sé. Bueno, ahí la tasa de mortandad de este tipo de empresas es altísima, y ahí caer en una depresión mundial. Sí, fracasé otra vez. A un resiliente salen muy pocas de ahí. Salen a flote, quedan muy pocas. En buena salud, digamos. El desempleo genera, en general, salvo en estos casos de resiliencia, y si aún en esos casos, si le vuelve a ir mal, genera problemas de autoestima importantes, problemas del yo no puedo, porque a mí, una culpabilización de por qué quedarme sin trabajo, especialmente en un país que supuestamente es de clase media alta,
media alta, casi sin índice de desempleo, donde todo el mundo consigue trabajo, si uno empieza a mirar todas las cifras oficiales. Y bueno, ¿por qué me pasó a mí en este contexto? Tender a culpabilizarnos puede generar mucha, depresión y violencia, a veces en vez de la depresión, violencia intrafamiliar. Y en el caso de los jóvenes, Rosario, decíamos que genera mayor dependencia de los padres, seguir viviendo con los padres, por ejemplo, los jóvenes. Lo otro que está pasando, muy parecido a la crisis del 2002, es los hijos que no se independizan y o vuelven con sus padres, y los ya casados, o sea, que hay reagrupamientos familiares, es decir, vuelven a vivir que ocasiona con los padres, abuelos, etcétera, etcétera, que ocasiona todo un lío y genera a veces episodios de violencia doméstica o violencias en el tránsito o situaciones donde uno descarga la rabia o la impotencia que tiene en otros lugares, ¿no? Claro. Entonces, si habrá que tratar bien el tema empleo y desempleo y cómo generar otra vez una actividad económica más importante, ¿no? Me quedaba la pregunta que te hice antes de ir con el oyente. ¿Crees como profesional de que el sistema político, en este caso, que es quien debe de ejecutar medidas y leyes y dar soluciones, recurre a profesionales, recurre a números así claros como lo presentabas hoy, o lo hace de otra manera? Lo hace a olfato, a nariz. Y yo creo que hay mucho análisis en el gobierno central, uno lo ve, siquiera en el gobierno local se ve menos, realmente se ve bastante menos. El tema es qué números analizás. Si yo parto, como decíamos, un 6% de desempleo, claro. Si yo parto un 24%, como yo estimo, bueno... son números muy... hay mucha diferencia. Ahí va. Uno se evalúa no una realidad, sino el mapa de la realidad que uno hace, ¿no? Uno, para mirar Uruguay y ponerle los límites, es un mapa. Bueno, uno para todo hace un mapa en la vida. Y en función de la realidad que yo veo, es como yo actúo, ¿no? Claro. Capaz que vamos a mirarlo en términos emocionales, si yo pienso que X persona me ama, y en realidad no me ama, ¿no? Pues yo actúo de una manera, estoy convencido que me ama, y de repente me estaba tomando el pelo, y la realidad me golpea. Bueno, es lo mismo. Sí, yo creo que acá no. Acá los gobernantes se fijan en ese 6%, me da la sensación. A mí me parece. Y después lo otro, que yo veo un mundo muy partido, partido en dos. ¿Cómo que nos hemos comprado un mundo partido en dos. A ver, explicarlo, no lo entiendo. Los empresarios y los trabajadores. El capital y la fuerza de trabajo, que decía Marx, separados. ¿Sí? Y Marx anunciaba que con el advenimiento del capitalismo, o sea, con el avance del capitalismo, más se van a separar la fuerza de trabajo de los medios de producción, y por ejemplo el artesano iba a desaparecer, el pequeño, lo que nosotros le llamamos el pequeño productor familiar, iba a desaparecer, o sea, el que tiene unido el capital y la fuerza de trabajo. Estos pequeños emprendimientos, especialmente estos unipersonales o con un empleado, unen capital con fuerza de trabajo. No hay un explotador, porque es unipersonal, ¿no? 42% de las empresas no hay un explotador y un explotado. Claro. Y el mundo se ha venido, o sea, la interpretación de la realidad en el Uruguay está muy mediada, tanto en el PIT-CNT, o sea, tanto en los gremios, como en el gobierno, muy mediada por esto. Entonces, se arman leyes para consejo de salario, para mejorar el salario, etcétera, etcétera, y efectivamente, esta gente que es de una pequeña empresa, que une su trabajo con el poco capital que tiene, o lo pide prestado una fuente de financiamiento para poner el emprendimiento, quedan en un gris. A esa gente no se le tiene cuenta. Que efectivamente es lo que decía el oyente. A nosotros, y estamos complicados.
Realmente. Hasta ahora, Rosario, de los políticos que han participado acá, la mayoría se inclina por una solución keynesiana, es decir, que el Estado intervenga a través de la inversión pública generando empleo. Pero interesante la referencia que tuvo César a otra teoría sobre el tema del desempleo y el empleo, que es la teoría marxista, ¿tá? Y con el tema de la bipolaridad, porque también esa bipolaridad que se genera contradicción capital-trabajo, también tenemos el país en el contexto mundial que muchas veces se tiende a dividir por la inversión extranjera directa o no. En ese caso hay distintos planteos para la salida del desempleo y hay algunos que quieren dejar todo librado al mercado, es decir, que el mercado es el que regule la oferta y la demanda de empleo. Pero es interesante compartir con la audiencia que hay quienes proponen que la solución al desempleo pase por la inversión pública y otros por la inversión privada extranjera, la inversión directa extranjera, son los planteos que hay. Pero queda un tema que para mí, me gustaría conversarlo más allá del tiempo, otro día, cuando tú lo consideres, que es el empleo como una forma de realización personal. Es decir, no es el empleo para sobrevivir, para vivir, para subsistir, sino el empleo como aquello que me realiza como persona, que ese es mucho más difícil de encontrar en esta realidad. Nos hace realmente felices, es ¿no? Correcto, sí. Y además nos permite hasta llevar mucho mejor las situaciones malas económicamente que podamos estar pasando en un trabajo, nos genera mucho más emprendedurismo de, bueno, si no tengo la vuelta acá, la busco por acá, cuando trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Pero la verdad que la mayoría del empleo en Uruguay no es de ese tipo, ¿no? Muy bien, Rosario, te agradezco profundamente esta primera participación. ¿Me adelantás ya lo que vas a tratar la semana que viene o lo coordinamos en el correo de la semana? Lo coordinamos en el correo de la semana, pero vivienda me parece que vamos a ir es lo que lado. Por eso no te quise tirar el tema porque no sabía si ya lo tenías Una de las decidido. Principales necesidades básicas insatisfechas en Paysandú es la vivienda, así que sería como un tema a empezar a considerar. Y bueno, y esto de empleo, desempleo y trabajo lo vamos a seguir. Esto va a seguir. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Buenos días a todos. Muy bien.